gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder unirnos en nuestros hogares y estar en un mismo espíritu, porque en realidad Dios nos está a todos enseñando una misma cosa y aunque todos estamos en diferentes lugares en nuestro caminar, sabemos que su palabra continuamente nos habla que somos un cuerpo en Dios y nunca nos olvidemos de eso, amados hermanos, aún en estas prácticas como esto, reuniéndonos como un pueblo en estos momentos. Vamos a cerrar nuestros ojos y si tienen sus Biblias con ustedes, lo pueden abrir en Juan capítulo 1. Primero busquen Juan antes de cerrar los ojos. Y cuando lo tengan, los que tienen video me hacen así para saber que estamos listos para comenzar en oración y navegar en una meditación que el Señor me ha dado y tomar esos, gracias por el que me dio el dedito, navegar estos momentos en que podemos tomar en esa fuente que su Espíritu Santo nos está dando cada vez que nos reunimos delante de su presencia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder estar aquí, Jehová, delante de ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Tú conoces nuestras vidas mejor aún de la que nosotros podemos expresar verbalmente, Señor, o entender, Señor, pero sabemos que cada día que nos presentamos a ti, tú nos ayudas a eliminar las limitaciones que hemos puesto por nuestra humanidad de conocer y entenderte mejor, Padre. Entonces, venimos aquí en esta noche como un cuerpo, como tú nos dijiste en tu palabra, que no tengamos la costumbre de no reunirnos, Señor. Estamos aquí en esa obediencia, pidiendo, Jehová, que sea tu Espíritu Santo, hablando cada uno de nuestros corazones individualmente, Jehová. Tú conoces exactamente, Jehová, la palabra que necesitamos, Señor, y que ese sea el pan y el alimento que necesitamos para reforzar nuestros cuerpos y nuestro espíritu para poder seguir mirándote a ti, Señor. Gracias por tu palabra, por tu dirección, Señor, y por tenernos aquí en esta noche. Amén. Bueno, si tienen Juan capítulo 1, vamos a primero leer el versículo 1 hasta el versículo 5. Son versículos que hemos escuchado antes, quizás muchas veces, quizás es la primera vez que lo escucha, pero vamos a navegar un poquito de lo que su presencia quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. Vamos a sentarnos a su mesa sabiendo que es nuestro Padre aquel que nos habla a cada uno de nosotros. Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Venimos a ver en este capítulo, Juan, capítulo 1, venimos a ver, a entender y a ver en la forma que escribe, viendo que el principio era el verbo, esa palabra, ese ser que es Dios, que vino a ser lo que es y lo que no es. Y la palabra nos hace acuerdo que en Él está la vida, dice, en Él estaba la vida, pero sabemos que aún hoy en Él es que está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sabemos que en la verdad está a mi alcance y la vida está a nuestro alcance, amados hermanos, porque tenemos esa luz. ¿Y qué hace la luz? ¿Qué dice en el versículo 5? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros sabemos que cada día que venimos, nos despertamos, cada día que estamos juntos o no, hermanos, es un paso más cerca, si nosotros lo permitimos, a poder entender cuál es esa vida en el cual dice la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cada día que nos levantamos, estamos un día más
ver sus grandezas o a conocer a nuestro Creador, porque sabemos que cada día que nos levantamos es un paso más cerca a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esencialmente, en la foto grande es algún día poder llegar al reino de los cielos. Y si vemos que el Señor nos está dando a través de su palabra en una forma en la cual nosotros podamos entender un poco mejor, sabiendo que el verbo era con Dios porque el verbo es Dios. Él es aquel que hace y deshace. Él es el que está hecho la vida. Dice, luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron. Vemos a través de su palabra, amados hermanos, y de lo que hemos aprendido también, que vimos este verbo hecho un ejemplo para nuestros ojos cuando Jesucristo vino a este mundo y pudimos entender un poco más de cuál es esa luz para los hombres, cuál es esta luz que vino a nuestras vidas y nos permitió poder entender de qué estaba hecha la vida, que quizás antes era una definición muy diferente, pero el testimonio de Jesucristo para nosotros nos ayuda a entender y ver que fue hacia esa obediencia que pudo ser esa luz en el mundo y hacernos entender qué es ese verbo, qué es esa palabra, quién es Dios para nosotros. Y en Hebreos 5, capítulo 5, versículo 8 a 9, vemos como su palabra nos hace acuerdo y dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen. Vemos que, y si puede dejar el versículo arriba, hermanos, para poder estar mirando ese versículo que vamos a ver en este momento. Vemos que la luz en las tinieblas, como dice la palabra, y ese ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas fue compuesta por lo que Él aprendió, que fue la obediencia. Y sabemos que obediencia es una práctica, ¿ven, hermanos? Es algo que cada día al levantar es una decisión, es algo que uno dice, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Pero tenemos el ejemplo al que fue enviado para nosotros, para entender cómo Él aprendió. Y siendo perfeccionado, vino a ser ese autor de eterna salvación para todos los que siguen ese ejemplo de obediencia. Y si vemos, obediencia es una práctica. ¿Y qué es una práctica sino un ejercicio o una realización de una actividad de forma continua? En una forma constante, en una forma que sigue, que no desvanece, que no cambia, sino que sigue cada día. Si vemos en el versículo 6, vamos a ver cómo su palabra viene a hacernos entender cómo Jesucristo fue ese ejemplo de obediencia, de esa práctica en el cual Él nos dice cada día a nosotros, y meditando en esta palabra, venía a decir a mi vida cómo nosotros podemos entender esta práctica, esta obediencia, este ejemplo que Dios nos dio, viene a ser muy, muy diferente a la práctica que teníamos antes y que quizás aún tenemos nosotros. Porque ¿cuáles son las prácticas que nosotros hemos aprendido antes de haber llegado a ser ciudadanos del reino de Dios? Nuestras prácticas eran motivadas por lo que aprendimos en nuestras familias, cómo reaccionar en problemas, cómo hablarnos unos a los otros, cómo yo me siento de yo mismo. Antes, nuestra práctica y nuestros pasos y nuestra motivación de actuar era guiado por nuestra cultura,
por lo que la sociedad nos decía que representaba el dinero para nosotros, el valor en la posición, en la belleza, en la edad, en todas esas cosas que eran prácticas de nosotros que aún, hermanos, estamos nosotros aprendiendo a dejar para poder entender, como dice en el versículo 4, en Él está la vida, en la práctica de Jesucristo está la vida, en el verbo, en su dirección, en quién es Dios en su esencia, revelado por Jesucristo cuando caminó en este mundo. Es ese ejemplo para nosotros entender la diferencia de mi práctica, de mi caminar, comparado a la práctica de Jesucristo, que fue obediencia, que ahora nosotros siendo ciudadanos del reino de Jesucristo, podemos saber que necesitamos cada día pedir que nuestro Dios nos ayude a caminar en esa luz y así mismo ser esa luz, para que nosotros podamos prevalecer en contra de las tinieblas que nos rodean en este mundo y aún en las áreas de nuestras vidas, amados hermanos. Vemos en el versículo 6 que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vemos que habla eso del testimonio, aunque era Juan y no Jesucristo, pero en versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad a ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién de aquí nosotros nos representamos como hijos de Dios, amados hermanos? Entonces dice su palabra que nos ha dado esa potestad de poder seguir ese ejemplo de aquel que fue la luz, aquel que vino y se dirigió en esa vida cada día con una práctica, un ejercicio, una realización de la actividad de ser fiel a nuestro Padre, de aprender a poner lo que él estaba aprendiendo quizás de su familia, quizás de su cultura, quizás del tiempo de su vida o aún quizás del género de él. Amados hermanos, vemos que Dios puso todo eso a un lado para entender qué era ser obediente a Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sabemos que esta verdad, este verbo, esta luz viene por medio de Jesucristo. Y sabemos que nosotros podemos ver a Dios en esta práctica, hermanos. Y esta práctica no es de solo los miércoles y los domingos, no es solo cuando estoy muy desesperado, no es solamente cuando estoy en contienda con los que están a mi alrededor, no es solamente cuando dudo de mi propósito, sino, como decía la definición de práctica, es un ejercicio, una realización en una forma continua. Entonces, ¿a dónde vamos a ver esa luz? ¿A dónde vamos a ver la manifestación de la esencia de Dios en nuestras vidas? ¿Solamente cuando hay milagros? ¿Solamente cuando llegan nuestras respuestas? ¿Solamente cuando por fin podemos entender algo porque hemos dejado nuestra razón y nuestro orgullo? No, hermanos, es en la práctica de cada día de obediencia donde Dios se glorifica más que nunca en nuestras vidas. Pero vivimos en un mundo que nos dice que
el oficio de cada día es simple, las cosas de cada día son aburridas, las cosas de cada día no es suficiente. Siempre la sociedad nos dice que debemos tener más de esto, necesitamos más de lo que sea, lo que viene a tu mente en esos momentos. Pero Dios nos está diciendo que Él es el verbo de cada día y la luz de cada día. Y en la práctica de nuestra obediencia, yo no tengo que esperar como los israelitas que pedían señales y milagros. No menospreciar el maná que Dios está dándome hoy día, que me está dando hoy, para yo poder ver la gloria de su nombre sobre mi vida. Y esto el Señor hablaba a mi corazón. Y comparto con cada uno de nosotros, hermanos, porque aún en el tiempo que estamos como sociedad, tenemos que estar en ciertos lugares y quizás cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados. Pero aquí en esto es donde Dios se está glorificando, amados hermanos. No cuando termine la pandemia o cuando pueda salir de nuevo o cuando pueda ver a mis hermanos. Es hoy en la práctica de hoy, en la realización de hoy, en lo que estoy haciendo ahora, donde el Señor viene a transformar mi corazón y mi mente para que yo pueda entender que Él se está manifestando en este momento. Y no dejarnos llevar por el pensamiento de lo que este mundo, que no es nuestro hogar, nos dice que es válido o no, amados hermanos. Porque en lo práctico de cada día es donde vamos a ver a Dios más que en cualquier otro momento. Porque en eso es lo más difícil, en ser constante, en continuar, en estar en una actividad en forma continua, continuamente escoger creer en Dios, tener fe y estar confiado en las cosas que mis ojos no ven, en las cosas difíciles como pedir perdón, como entender mis fallas que me toca hacer cada día. Es en esto donde el Señor viene a quitar las tinieblas y revelar su luz, pero es mi decisión si quiero tomar este paso en práctica o quiero pensar en qué voy a hacer en un mes, por fin cuando puedo salir, cuando puedo hacer esto de nuevo. O en este momento que Dios me está permitiendo tomar tiempo para ver mi corazón a través de su verbo, de su palabra. Y hay algo muy diferente de lo ordinario de cada día que este mundo nos hace ver como que no es algo extraordinario, pero sí es comparado a tener una mente simple, amados hermanos. Porque Dios es aquel que pone la definición de cada uno de nosotros. Y si vemos en el ejemplo de nuestros hermanos que eran discípulos llamados, que eran hombres muy simples, ¿verdad? Dios les pidió, síganme. Y ellos dejaron todo para que en esa práctica de Jesucristo, ellos puedan ser conocedores de quién era Dios en sus vidas. Por eso es que su palabra nos dice que no hay excepción, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado que Dios ha puesto en nosotros de ser ese testimonio de luz, no solamente para los que están alrededor de nosotros, sino para nosotros mismos. Y si vemos un ejemplo en Hechos, capítulo 4, en el versículo 13, si comenzamos del 11, vemos como Pedro y Juan les tocó hablar después de haber sido puesto en prisión. Y esas fueron las palabras que ellos dijeron. Veamos cómo en este tiempo estos gobernantes y todas esas personas veían a personas como Pedro y Juan. Por la práctica y la definición de la sociedad en ese día, comparado a lo que Dios estaba haciendo, no solamente para ellos, sino para 1000 de generaciones. Hoy en día estamos leyendo la misma cosa, porque Dios es aquel que se manifiesta en esas prácticas y en esas decisiones de seguir en obediencia a Él y seguir creyéndolo y seguir estar
tomando un paso hacia adelante en ejemplo del testimonio que nos dejó Jesucristo en cada aspecto de esa palabra. Vamos a comenzar del versículo 8, perdón. Capítulo 4, versículo 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y no fue de un día a otro, ¿verdad? Porque conocemos a un Pedro que negó a Jesús. Conocemos a todos los discípulos que tuvieron circunstancias, pero miraron la práctica de Jesucristo y llegaron a un punto donde ellos podían, no por la autoridad de ellos mismos, pero por lo que Jesucristo había puesto en ellos, ser ese testimonio de luz y aún poder caminar en la obra de Jesucristo. Ahora, hermanos, porque no vivimos en estos tiempos o porque quizás su nombre no es Pedro y Juan, no significa que esto, lo que hizo Dios en estos tiempos, no es lo que Dios está pidiendo de tu vida también. Porque cada vida es un mundo y cada vez que nosotros tomamos esa decisión de poder ver a Dios en nuestro día ordinario y poder ser ese testimonio de luz y poder caminar en esa práctica que Dios hizo de obediencia, nosotros asimismo podemos no solamente impactar nuestra mente, nuestras áreas simples, nuestras áreas necesitadas, pero asimismo bendecir a los que están a nuestro alrededor. Y conocer quién es Dios a través de las cosas que tú y yo pensamos que son muy difíciles, no sabemos dónde comenzar, no sabemos cómo hacerlo. Ahí es donde Dios se manifiesta en nosotros. Ahora quiero que tomes un momento, hermano, y pienses cuáles son esas cosas de cada día, de ordinario, que a veces hasta nos quejamos de hacer, donde Dios está pidiendo manifestar su luz y su esencia, porque es a través de nuestros trabajos que aprendemos a ser paciente y ver la mano de Dios. Cada vez que pagamos nuestros bills, podemos ver quién es aquel que nos ha sustentado y ha sido un Dios fiel. Cada vez que corregimos a nuestro hijo, podemos ver a un Dios que nos corrige a nosotros. Cada vez que nos toca ser paciente con un esposo o esposa o hermano o un amigo, podemos acordarnos de quién es Dios para nosotros. Cada vez que me toca cocinar, puedo acordarme de la naturaleza de Dios que tomó un proceso que no fue del supermercado, sino de la tierra, creó algo para que yo pueda tener un sustento para poder existir, que cada comida tiene algo que yo necesito para mi célula pequeña, que hace una imagen grande de un cuerpo para poder ser saludable. Que cada vez que respiro, que mi corazón está palpitando y ayuda a derramar sangre a todo mi cuerpo, y por eso es que yo puedo sentir cuando hago así. Y cuando limpio mi casa, puedo ver a un Dios que me ha dado un hogar, y puedo pensar en un cuarto como mi vida y como cada día me toca levantar el polvo y cuidarlo y adornarlo. En
en nuestro diario vivir, en la naturaleza que vivimos, cada vez que sale el sol, significa que el mundo eterno hizo una rotación para que podamos llegar a ver la luz una vez más. Es cosas maravillosas que perdemos cada día porque estamos pidiendo los milagros, porque estamos pidiendo, ¿cuándo, Señor? Porque estamos quejándonos de nuestro diario vivir, porque estamos agarrando nuestros dolores y nuestras heridas y no dejando que esa luz que Dios está tratando de penetrar en nuestras vidas cada día pueda desvanecer todas las tinieblas. Dios está en tu hoy y en tu mañana y en tu ahora, amado hermano. No importando cómo se vea ese hoy, ahora. Él está ahí y quiere manifestarse, quiere enseñar quién es Él para tu vida, para que cada día que nosotros nos presentemos enfrente de todas estas cosas podamos decir como dijo Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, él no habló por su autoridad, sino sabía que tenía a alguien con él que lo ayudaba a guiar y hacer lo que era necesario en esos momentos. Y le damos gracias a nuestro Dios, porque ese Dios que hizo salir el sol y en esos momentos que está bajando el sol, sabemos que es un Dios con un plan que tiene detalles pequeños que no vemos cada día de su misericordia sobre nuestras vidas, que deberían ser más grandes que nuestro cansancio. No significa que no es válido estar enojados y cansados y tomar estos momentos porque Jesucristo los sintió también, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo en Getsemaní? Él se presentó delante de Dios y cada vez que él terminaba de hacer el oficio de Dios, él se iba a esos lugares secretos porque él aprendió obediencia a través de una práctica constante y continua. Y eso es lo que Dios ponía en mi corazón, hermanos. ¿Cuál es esa práctica continua que nosotros debemos de tomar cada día a nuestras vidas? Esa esencia de Jesucristo que tenemos que ver y que podemos ver porque es nuestra decisión. Nadie nos va a obligar a poder entender quién es Dios para nosotros, a poder ver la grandeza de su Espíritu Santo en nuestras vidas, a poder ver la manifestación de cómo yo soy el templo, debe ser ministrada cada día para que podamos levantar ese olor grato a nuestro Dios, de noche y de día, amados hermanos. Vamos a ver en Salmos 145. Vamos a leer todo el capítulo. Dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. No dice un día, no dice cuando estoy muy necesitado, sino dice eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Cada día en tus hechos meditaré. Amado hermano, si hay un día, una mañana, una tarde, una noche, donde se te hace muy difícil entender y conocer lo que Dios está haciendo y aún en quién Dios es en su esencia, que nosotros podamos, como dice en este salmo, meditar en su magnificencia, en el carácter de nuestro Dios.
que es más grande que lo que nosotros podemos ver en estos momentos, que es más grande de lo que podemos entender, que es más grande que nuestro conocer, que quiere darnos esa sabiduría. Dice en el versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tus mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Vemos que nuestro Dios es un Dios sin comparación. No hay palabras. No hay días suficientes en nuestras vidas para poder entender y decir todas las grandezas de nuestro Rey. Esta es lo que tenemos que meditar y mirar en nuestra práctica en obediencia, amados hermanos. En entender en esos momentos de dificultad, en esos momentos de caminar en fe, en esos momentos de dudar, es donde tenemos que proclamar la magnificencia de nuestro Padre, como lo hacía David, que era un hombre, aún en su debilidad, pudo tener esa práctica de acercarse a su amado y entender quién es Dios hasta el punto que Dios lo comparó a tener el corazón como el de él. No porque era perfecto, sino porque él decidió a tomar esa decisión cada día, a tomar esa decisión cada día. Lo tomamos hoy, hermano, perfecto. Mañana te va a tocar de nuevo. Pero sabes que no te va a tocar hacerlo solo si no lo deseas, porque es nuestra decisión caminar en obediencia. Es nuestra decisión clamar a nuestro Dios. Es nuestra decisión meditar en nuestro corazón y dejarnos ser medidos por ese verbo, por esa palabra de Dios. Y no empujarlo porque es muy incómodo, no tratar de ocuparme para no sentir o ver lo que Dios está pidiendo que yo haga, sino tomar esos pasos que hizo Jesucristo cuando estaba en este mundo. Por eso Él pudo hacer luz y pudo ver la luz y supo dónde ir. Si tú estás confundido, si tú estás agotado, si tú estás constantemente pensando y te sientes como que no sabes más qué hacer, sabemos quién está sentado en el trono de justicia, quién es esa luz. Primero tenemos que hacer la decisión a obedecerlo, a seguir hacia adelante. Y a través de esto es que el Señor nos ayuda, porque nosotros somos el templo. Pero el templo no se construyó en un día, ¿verdad? Hubo detalles muy pequeños y específicos que tenían un propósito y una representación. Nosotros estamos, este templo de Jesucristo en nuestras vidas, cada día tomando esa decisión a levantar nuestras herramientas y crear un aposento para nuestro Dios en nuestros corazones. Amén. No queremos que sea algo así rápido. Y si lo hacemos rápido, guess what? Viene alguien, ¡pa!
lo derrumba porque no tiene valor, porque no tiene el propósito en el cual fue dado, sino que hay una medida, hay una razón, hermano. Sea la razón porque tú has decidido o porque Dios ha decidido, pero si nosotros confiamos en nuestro Padre y conocemos la esencia de su grandeza en nuestro hoy, cada día, vamos a ver ese plan más claro, porque esa es la luz que nos ilumina. Aunque sea difícil para nosotros, vamos a poder caminar en confianza, porque sabemos quién es el autor de esa salvación. Si vamos a Segunda de Crónicas, no voy a ir muy en detalle porque podemos seguir todo el día aquí mirando todos los detalles de cuando Salomón recibió la dirección de cómo crear el tabernáculo para Dios. Hay cosas muy especiales que vemos y cuando leamos esto, quiero que pienses en el templo que Dios está creando y haciendo y cada día perfeccionando en tu vida, amado hermano. Y vemos que en toda su sabiduría, Salomón, toda su sabiduría, al final de lo que aprendimos de él en la palabra, vemos que él se inclinó a ídolos. Por eso es que sabemos que no es suficiente saber mucho, ser muy sabio, sino en la práctica de obediencia. Amén, hermanos. En esa práctica, en esa constancia de seguir presentándonos a nuestro Dios cada día, un nuevo comienzo cada día, tomando esa decisión cada día, viendo a Dios en mi ahora, en este momento. Vamos a comenzar del versículo 1, capítulo 2 de Segunda de Crónicas. Dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Vemos que cada área tiene un trabajo, tiene un propósito, tiene una razón. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua, no de una vez a la semana, sino de la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde. En los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Vemos, hermanos, como en el momento que se comenzó a construir este tabernáculo fue algo que comenzó y siguió para un propósito continuo de cada día. Dice, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Pues ¿quién soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Cuántos de nosotros decimos eso? ¿Quién soy yo? Pero sabemos, y porque nos dice su palabra, que nosotros no lo escogimos a él, sino él a nosotros. Hermanos, acuérdate de eso cada día cuando necesitamos tomar esas decisiones en esa práctica a nuestro amado Dios. Seguir hacia adelante, aunque no sea nuestra primera decisión. Amar, cuando no sea nuestra primera decisión hacer lo correcto, cuando no sea nuestra primera decisión a perdonar, cuando no sea nuestra primera decisión a no airarnos, cuando no sea nuestra primera decisión a lo que sea que venga a tu corazón en esos momentos, sino en la práctica, en la obediencia de nuestro Dios. Pero dice, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera de Líbano, cedro y ciprés,
y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera por la casa que tengo en que edificar, ha de ser grande y portentosa. Ahora, hay muchas partes de este templo que había sido creado, pero vamos a nomás mirar una de las cosas que iba a ser como el esqueleto del templo, ¿verdad? Que eran las maderas que menciona en esos versículos. Y estas maderas de cedro y de ciprés, vemos que son maderas que son muy duraderas, que duran por mucho tiempo y permanecen estables y son verdes en todas las estaciones. Vemos que en esta parte del templo hay algo que permanece estable en esa creación y lo que Dios está poniendo a sí mismo, sabiendo que nosotros somos el templo, es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es algo duradero y estable. Amén, hermanos. Si hemos puesto nuestras vidas sobre la arena, sabemos por experiencia, yo sé por mí, la casa, cuando vino la tormenta, ¿verdad? Fue destruido. Pero Dios hace un trabajo con mucho amor en nuestras vidas cuando decidimos a poner nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Dice que estas maderas son estables y tienen un tiempo de duración muy larga, de casi 2000 años. Vemos que cada persona tenía un trabajo, 70,000 que llevasen cargas, 80,000 que cortasen las stones, se me olvidó la palabra, en las piedras, y 3,600 que vigilasen. Y vemos cómo Dios hace diferente oficio en nuestras vidas, lo que Él está haciendo en nosotros. Tiene todo un propósito mayor, pero cómo es ejecutado con la práctica de cada día, ¿verdad, hermanos? Con tomar la decisión de levantarme y edificar esa casa a ese aposento de nuestro Dios en nuestras vidas. Y Dios nos equipa en el momento con el proyecto y vemos que aunque hay fallas, Él nos permite a comenzar de nuevo. Pero por eso es que mi encuentro necesita ser cada día, mi decisión necesita ser cada día. Veíamos cómo Salomón, que ayudó a ejecutar todo esto, se convirtió en alguien que adoraba a los ídolos porque se descuidó. Y Dios está tratando de hacernos de acuerdo que descuidarnos no es solamente no leer la Biblia todos los días, porque podemos leerla y hacerlo como un libro o porque quiero poner un cheque en mi lista de cosas de hacer. Pero, ¿qué hacía Jesucristo cada día para aprender esa obediencia? No solamente decía, bueno, son las 7, entonces check, voy a poner, lo terminé de hacer, sino un coloquio con nuestro Dios. Acordarme de ese proyecto que Dios tiene. Acuérdate cada mañana, amado hermano, de ese proyecto que Dios tiene con tu vida, con tu familia, con tus generaciones. En el nombre de Jesús, no en el nombre tuyo ni mío, no con mis fuerzas, sino de Dios, que fue ese autor de salvación en nuestras vidas. Si podemos comenzar, terminar y meditar en esto, en todo lo que hacemos en cada día, hermanos, nuestra vida va a ser algo iluminada por la luz de Dios, aún en los tiempos difíciles. Cuando yo veía que esos hombres y todas las cosas que estaban siendo edificadas, me hizo acuerdo de algo que una vez una persona dijo de personas que veía que cortaban las piedras grandes, que en inglés se dicen los stone cutters. Y me acordaba lo que decía este autor y decía que él le gustaba cuando se veían cosas muy imposibles, mirar a los que cortaban esas piedras. Porque decía, yo les veía dar casi 100 veces a esta piedra y no ver ni seña de nada. Y en la 101 se partía en una manera perfecta por la medida y la manera
y the skill, la habilidad de aquel que estaba haciendo la formación de esta piedra grande. Y él dice que eso es, esa formación, esa acción, se cortó esa piedra inmensa no porque lo cortó una vez más, sino se cortó por las 100 veces que fue consistente. Y en la última fue que se partió en la manera correcta que tenía que ser. Ahora nuestro Dios es un ejemplo. Jesucristo fue ese ejemplo, que cada día se presentó, que cada momento se presentó y fue consistente. Y quizás, amado hermano, tú estás que le das y le das y le das a la piedra sabiendo el propósito, sabiendo la forma, sabiendo por qué y no ves ni una seña. Pero sabemos que en ese esfuerzo, en esa decisión que hacemos cada uno de nosotros, en ese 101 se parte esa piedra y vemos cómo puede ser algo útil y agradable para nuestro Dios en ese aposento que es tu vida, hermano. Pero tenemos que hacerlo todas las 100 veces, no solamente decir en esa última, porque si no, no vemos resultado, sino solamente a través de lo que quizás se vea sin sentido para ti, quizás no tenga razón, quizás no te sientas capaz o suficiente o has estado en ese mismo lugar o piensas que es imposible. Nosotros no estamos en este mundo para ser entendidos por otros, sino ser hijos de Dios y caminar en el propósito de Él. Y inevitablemente vamos a hacer esa luz, mientras los que quieren quitan los velos, el velo de sus ojos para poder ver qué es lo que Dios está haciendo en las vidas de nuestro alrededor. Y una de las historias, y vamos a terminar mirando a Job, capítulo 38, que a mí me encanta leer esto cuando cosas se ven muy difíciles y ya han sido muchos días y muchas horas y muchos días que he decidido decir, Señor, voy a decidir a creerte un día más. Me gusta venir a este capítulo porque no me imagino cómo se sentía Job en estos momentos. En su razón y en su mente quizás él decía, ¿qué fue el punto de todo esto si estoy aquí? Y vemos a un Dios que tiene un plan, como edificó el plan del templo, como edificó el plan con Jesucristo, como edificó el plan con tu vida, amado hermano. Y cada vez que nos levantamos es nuestra decisión en caminar en obediencia en esa práctica de Jesucristo o hacer lo que queremos. Pero sabemos que cada día que nos levantamos y damos oportunidad a nuestro Dios ser quien Él es en nuestras vidas, una vez tras otra venimos a decir, no hay otro lugar para mí sino en tu presencia, Señor. No hay nadie que nos entienda como nos entiende Dios. No hay nadie que conoce lo que necesitamos como nuestro Padre. No hay nadie que nos ame, que nos guía y nos corrija como lo hace nuestro Dios. Porque su plan y su manera es muy perfecta. Por eso podemos estar muy seguros que si tomamos esa decisión de obediencia, de seguir hacia adelante, de seguir acercándonos a nuestro Padre, no tenemos que pedir señales y milagros como los israelitas, sino podemos verlo a Dios en lo que estamos, en lo que vivimos en este momento y acordarnos de quién es Él y estar agradecidos por eso. No menospreciar el maná que Dios te está dando hoy. Y si lo menospreciamos en nuestro corazón, decir, Señor, perdóname, así me siento. Voy a darle un día más a esta piedra. Hasta que tú me vengas a ayudar a entender, voy a seguir caminando hacia adelante. Y dice en el capítulo 38, y después que leamos esto, vamos a orar, ¿ok?
Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Quiero que se imagine, Dios nos ha dado una mente muy creativa para que podamos imaginar todo eso en nuestras mentes, ¿ok? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaban, saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su paja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas del mar y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo eso. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendes las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta de los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado uno con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en las guardias para echar? ¿Quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Bueno, esto sigue, hermanos, pero um, leemos estas partes y meditamos en todo lo que Dios nos está diciendo en esta noche para que podamos entender y acordarnos de quién es Dios.
en nuestro cada día, en cada una de nuestras decisiones, en las cosas que quizás son ordinarias para ti, es donde Dios se quiere manifestar más en nuestras vidas y revelarse y hacernos ver su carácter. Que nuestras bocas estén llenas de agradecimiento y de honestidad a nuestro Dios, para que en cada decisión, en cada movimiento hacia obediencia, pueda ser de un agrado y esencia agradable a nuestro Dios. Y que ese templo dentro de ti, donde habita nuestro amado, pueda ser donde Dios continúa a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y podamos ser esa luz por el verbo que ha sido puesto sobre nuestras vidas. Y gracias a Dios por ese verbo. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tú eres quien eres, Señor. Tú eres el verbo. Tú eres el principio y tú eres el fin. Y cada día, Señor, que nos levantamos, Padre, estamos un día más cerca a, a estar en tu gloria, pero asimismo, Señor, a entender, Jehová, que todo en este mundo y en esta vida tiene un final. Y en nuestro hoy, en este momento, Señor, es donde tú quieres manifestarte y glorificarte, no solamente en nuestras debilidades, Señor, sino en nuestro diario vivir, en nuestras prácticas de cada día, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de tu Hijo, que aprendió obediencia a través de continuamente decidir a seguirte a ti, Jehová, a dar su corazón, a derramarse delante de ti, Señor. Él nunca se pensó fuerte suficiente o capaz suficiente, sino que él caminaba con la autoridad de tu Espíritu, Señor. Y él hablaba contigo y tenía esos momentos contigo, especialmente cuando era más difícil y cuando estaba cansado, Jehová. Y tú fuiste su guía y nos diste esa luz como testimonio para nuestras vidas, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que han tomado tiempo, Jehová, y tomaron esta decisión esta noche para escuchar tu palabra, Jehová. Porque en esta práctica de hoy, en esta decisión que han tomado, Jehová, es donde tú vienes a hablar a nuestras vidas y poder ayudarnos a poder tomar un paso hacia esa edificación del templo en nuestras vidas, Padre. Gracias porque cada uno de nosotros nos has hecho muy diferentes, nos has hecho muy especiales y tú nos amas con amor eterno, Jehová. Tal como somos, tal donde estamos, Señor. Tu misericordia ha sido tan bueno que se extiende cada día con nosotros. Danos la autoridad de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Padre, para que cada día nuestra decisión sea caminar hacia ejemplo que tú nos has dejado, Padre. Danos la fuerza de hacer lo que se nos hace difícil para verte a ti, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en cada uno de mis hermanos, Señor. En esta noche que tú nos nos cubras con tu amor, tu ayuda, tu paz, y que podamos verte en cada una de nuestras prácticas de nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a no menospreciar el maná del día, Padre, y entender tu sabiduría y decidirnos a creer en tu promesa y caminar y confrontar nuestros gigantes y no solamente dar vueltas en nuestros desiertos, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día, Jehová. Amén y amén.